Hola hombres, ¿cómo están? Espero se la estén pasando a gusto, en compañía de la familia, que no estén peleando con la esposa, con los hijos, sino que en realidad lleven un tiempo agradable. Y hoy vamos a hablar sobre las armas de guerra. Jueces capítulo 7, verso 16 dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Bueno, esta es una historia muy interesante. Yo te invito a que la puedas leer. Jueces capítulo 6, 7, 8, ahí vas a encontrar la historia de Gedeón. Y te voy a dar una breve reseña de qué es lo que estaba pasando. Los israelitas eran oprimidos por el pueblo de Madián, y Dios escucha la oración de su pueblo y se acerca con Gedeón y le dice: hombre esforzado y valiente. Y bueno, no te quiero contar mucho de la historia, léela, está muy interesante. Y ya una vez que Gedeón ve que Dios está con él y que él tiene la victoria, porque Dios le dice que le va a entregar al pueblo de Madián, entonces el ejército de Madián, para que tú te des una idea de las proporciones y de la grandeza de cada uno de los ejércitos, encontramos que el ejército de Madián se componía más o menos de 135,000 soldados. Esto era algo grande para poder pelear. Era un ejército grande, y la Biblia dice que este ejército, o estos 135,000 hombres, eran hombres de espada, lo cual nos indica que eran soldados. La guerra era inminente. Los israelitas iban a pelear, y la Biblia nos dice que el pueblo que iba a pelear eran 32,000. O sea, por si no te has dado cuenta, era una nación. No eran todos soldados, eran los hombres que habían sido convocados para ir a pelear contra un ejército de 135,000 soldados. Y encontramos que Dios le dijo a Gedeón, cuando reunió al pueblo y ya se contabilizó la gente que iba a salir a pelear, todos los hombres que iban a salir a la guerra, bueno, se encuentra que son 32,000 hombres. Ahora imagínate, 32,000 contra 135,000. Esto obviamente indicaba una pelea desproporcionada. Sobre todo que unos eran hombres adiestrados, es decir, soldados para poder pelear, y los otros eran el pueblo, gente que no estaba adiestrada para pelear. Pero Dios le dice a Gedeón: es mucho pueblo, son muchas personas, 32,000. Así es de que dile a la gente, dile al pueblo, que todo aquel que tenga miedo, aquel que tenga temor de ir a la guerra, que se regrese a su casa. Y bueno, la Biblia nos dice que se regresaron 22,000 machos. ¿Te imaginas? De 32 se regresan 22,000, y solamente quedan 10,000 machos para ir a pelear contra el ejército de Madián, 135,000 soldados. Pero hay algo interesante todavía en esta historia. Dios le dice a Gedeón: todavía es mucho pueblo, lo cual indica que seguramente había algunos soldados. La Biblia no nos menciona eso, pero todavía eran muchos, 10,000. Y Dios le dice a Gedeón: son muchos, y le dice algo interesante: porque yo te voy a entregar a todo Madián, a los madianitas. El ejército de Madián va a perder contra ti, y son muchos, de tal manera que necesito que sean menos, porque si no el pueblo se va a sentir orgulloso y va a decir: nosotros pudimos solos. Entonces le dice Dios: te voy a dar la indicación de qué es lo que tienes que hacer. Lleva a todo el pueblo, llévalo a las aguas, así dice la Biblia, y ahí te los probaré, y del que yo te diga, este irá contigo. Y mira lo que dice Jueces capítulo 7, versos 5 y 6 dice: entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro aquel, pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber,
Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas. Entonces, la Escritura nos dice que solamente 300 hombres cumplieron con la indicación de tomar el agua como Dios le había dicho, que doblaran sus rodillas y pudieran tomar el agua. Solamente 300 hombres. De los 32,000 hombres que eran del pueblo, solamente quedaron 300. Y el pueblo de Madián, o el ejército de Madián, eran 135,000. Ahora, si tú haces una cuenta rápida así, estamos hablando de una cantidad numerosa por cada hombre, ¿verdad? No estamos hablando de 100 por hombre, tampoco estamos hablando de 1000. Estamos hablando de mucha gente que estaba, que era pelear un hombre contra muchos más. Pero aquí viene lo interesante, las armas de guerra del ejército de Dios. O sea, si eso te asombra, el que eran muy poquitos contra un ejército numeroso, ahora quiero que te asombres con lo que viene. Las armas del ejército de Dios o del pueblo que iba a ir a pelear contra los madianitas eran trompetas, teas encendidas y cántaros. Sí, yo sé, estás pensando lo mismo que yo. Eso no es un arma de guerra, esos son utensilios. Sin embargo, Dios le había dicho a Gedeón que le iba a entregar a todos los madianitas, 135,000 soldados. Y quiero que aquí es a donde nos enfoquemos. Mira, la trompeta. Las trompetas se tocaban para convocar al pueblo para la guerra. Para eso servía la trompeta. La trompeta se tocaba para atemorizar al enemigo y dar valor al ejército propio. Para eso se tocaba la trompeta. También la trompeta se tocaba para dar órdenes de retirada cuando tenía que retraerse el ejército por cualquier circunstancia. Podría ser porque estuvieran siendo derrotados o porque fuera una estrategia propia de la guerra. Pero también la trompeta anunciaba la victoria. Entonces, Dios le dijo al pueblo de Israel, de esos 300 que iban, cada uno tenía que llevar una trompeta. También tenía que llevar teas ardiendo. Tenía que llevar sus teas encendidas. La Biblia dice que dentro de los cántaros tenían que estar estas teas. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 12, nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida para que tú puedas ver por donde caminas. Ahora, las teas o las antorchas, como quizás tú y yo las conocemos comúnmente, sirven para que la gente sepa en dónde estás. Obviamente las teas se utilizan de noche, en la oscuridad. Entonces, una persona que ve una tea encendida o una antorcha, se imagina que ahí hay gente. No sabe cuántas y no sabe si está deteniendo la tea con su mano o simplemente está puesta y él está escondido. No sabe cuánta gente hay allí. La tea también sirve para alumbrar a otros para que no tropiecen. Y la tea sirve para que tú puedas darte a conocer en qué punto te encuentras. La Biblia también nos enseña, Salmos 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Mateo capítulo 5, verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La Biblia nos habla de la luz. Y vamos a ver qué
qué son los cántaros o qué es lo que significa el cántaro. El cántaro generalmente es una vasija de barro, o en aquellos tiempos era una vasija de barro. Y este se utilizaba para transportar o para contener líquidos. El barro, cuando está en su proceso para hacer la vasija, el barro es moldeable. El alfarero, que es el que trabaja el barro, él tiene en su mente la vasija que va a hacer y la empieza a hacer con sus manos. Pero si por alguna razón no le gusta lo que está haciendo, agarra toda la masa de barro, la vuelve a amasar y saca la figura que él quiere. Entonces, el alfarero lo hace o hace la vasija de acuerdo a su gusto y a su necesidad. Esas son las tres herramientas o las tres armas que Dios le dijo a Gedeón que le diera al pueblo. Entonces, quiero que vayamos entendiendo esto. Tú y yo debemos de entender que somos hombres también de guerra. Somos machos alfa y tenemos que defender a nuestra familia, a nuestro hogar. Tenemos que defender nuestra ciudad. Y tú y yo tenemos esos tres instrumentos de guerra: la trompeta, las teas y las vasijas. Y quizás tú digas, yo nunca he cargado esas tres cosas juntas. Pero hoy te voy a explicar por qué razón tú y yo lo tenemos. En primer lugar, nosotros tenemos una trompeta natural y esa es nuestra boca. Esa es nuestra bocina con la cual nos hacemos escuchar hacia toda la gente que está alrededor nuestro. Y con esta trompeta que nosotros tenemos, tú y yo tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Y tenemos que anunciar que la victoria, así como Dios le dijo a Gedeón, yo ya te voy a dar la victoria porque te voy a entregar al pueblo de Madián, así también hoy Dios te dice, yo te voy a dar la victoria porque ya fue ganada esta batalla en la cruz del Calvario. Jesús la peleó por ti y por mí, y hoy tú y yo con esta trompeta, con nuestra boca, tenemos que anunciar la victoria que fue proclamada al tercer día después de haber sido clavado Jesús en la cruz del Calvario. Un Cristo resucitado, un Cristo que sigue haciendo milagros, un Cristo que vive el día de hoy y que vive en nuestro corazón. Esa es la primera arma que tú y yo tenemos. La segunda son las teas encendidas, que estas nos sirven para alumbrar en este mundo. Este es tu testimonio. Tu testimonio es el que alumbra, tu testimonio es el que jala, el que identifica. Y la gente, cuando te ve en medio de la oscuridad de este mundo, ellos pueden ver la luz de Cristo en tu vida. Y entonces ellos pueden decir, ahí está la luz. Ahí está en donde yo puedo estar en un lugar seguro. Ahí está lo que me puede alumbrar para guiarme durante esta vida. Ahí está el camino que me lleva a la victoria, que me puede llevar con Cristo. Y ese es tu testimonio, de tal manera que tú y yo tenemos que alumbrar para que otros puedan ver el camino que los lleva a la vida eterna. Hemos hablado de dos armas de guerra y vamos a ver la tercera. La tercera, tú y yo somos barros en las manos del alfarero. Tú y yo somos los cántaros que Dios ha hecho. ¿Y sabes para qué? Para que el Espíritu Santo esté en ti. Para que sea tu vida llena del Espíritu Santo. Y así será como el Espíritu Santo te hará que tú seas obediente a Dios. Así como Gedeón obedeció a Dios y le dio al pueblo, les dio su trompeta, su tea, su cántaro, y les dijo, y se van a estar allí hasta que yo les avise. Y cuando yo les diga, entonces todos gritarán por Gedeón y por Dios.
Y de esa manera encontramos que el pueblo de Israel tuvo la victoria con solo 3 escuadrones. Nosotros, tú y yo, hombre, tenemos la victoria con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lucas 10:2 dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así es de que tú y yo, y no estoy diciendo que tengas que volverte pastor, no, pero tú y yo podemos luchar como soldados. Somos pocos, pero con Dios somos suficientes para tener la victoria. Así es de, yo quiero que hagamos una oración ahí en tu lugar. Haz una oración juntamente conmigo. Padre, en esta hora te doy gracias. Te doy gracias porque he aprendido que cuando tú estás con nosotros es más que suficiente. Y ahora he entendido por qué razón al pueblo de Israel, cuando fueron a pelear con los madianitas, pediste que fueran con trompeta, con una tea encendida y con un cántaro. Porque hoy, de hoy en adelante, yo usaré la boca como una trompeta para anunciar que tú eres mi Señor. Mi vida será un testimonio que alumbre en mi entorno, y yo seré un cántaro para que tu Espíritu Santo esté llenando mi vida continuamente. Padre, gracias por esta palabra, y gracias en el nombre de Jesús te lo doy. Amén. Recuerda, hombre, estamos en el ejército vencedor. Solo utiliza las armas de guerra que Dios nos ha puesto o nos ha dado. Y estas armas no han pasado de moda. Los ejércitos de hoy han ido evolucionando en su armamento, pero estas armas siguen vigentes. Tu boca, tu testimonio y ser lleno del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bye.